Hola mis queridos hermanos, ¿cómo están? Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. La verdad que le doy gracias al Señor, primeramente por otro día más de vida y por tener el privilegio de compartir con ustedes una porción de la palabra. Amén. El mensaje de hoy que quiero darle se llama No te dejes engañar. ¿Sí? Está claro que muchas veces escuchamos una que otra cosa y nosotros realmente tenemos que conocer la verdad para no ser engañados. Amén. Entonces quiero darte este mensaje de parte del Señor para que no te dejes engañar. Amén. Vayamos a la palabra que se encuentra en el capítulo 4 de San Mateo, tentación de Jesús. Amén. Vamos a ir escudriñando versículo por versículo para realmente entender lo que el Señor nos quiere decir en este capítulo, en estos versículos. Amén. La palabra del Señor dice en el versículo 1: Entonces Jesús fue llevado por espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Amén. El primer punto que quiero tocar es acerca de la dirección del Espíritu Santo. Amén. Creo que el Señor Jesucristo comenzó su ministerio luego que fue bautizado. Un capítulo anterior en Mateo, en el capítulo 3, versículo 16 dijo: Y Jesús después fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces vemos que después que él fue bautizado, el Espíritu posó sobre él, ¿sí? Y después de ahí comenzó a ser direccionado por el Espíritu Santo y comenzó su ministerio. Amén. Es algo muy importante que nosotros tenemos que entender los cristianos, que tenemos que caminar bajo la guía del Espíritu Santo, ¿sí? Es algo muy importante, ¿sí? Jesús, luego de ser bautizado, comenzó su ministerio, ¿sí? Es algo muy importante, como yo le acabo de decir, ser llenos del Espíritu Santo. Todos los grandes personajes que vemos en la Biblia comenzaron su obra luego que el Espíritu de Dios posó sobre ellos. Sansón, podemos ver que cuando el Espíritu de Dios venía sobre él tenía una fuerza extraordinaria. Amén. Algo muy importante también que tenemos que entender, que el Espíritu Santo es para todos, ¿sí? El Señor lo dijo. Si nosotros comenzamos a leer un poquito, está en San Juan capítulo 20, donde dice: me es necesario irme para yo mandarles el Consolador. ¿Y cuál es el Consolador? El Espíritu Santo. Amén. Es algo muy importante que nosotros tengamos el bautismo del Espíritu Santo para no fallar. Amén. Sigamos en la Biblia, donde dice en el versículo 2: luego de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Amén. Algo que realmente quiero destacar en el versículo 2, dice: después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. El Señor Jesucristo era de carne y de huesos, totalmente como nosotros, hermanos. Amén. Es algo muy importante que tenemos que entender, que Dios nunca tienta a nadie, ¿sí? Acá lo dice: y vino el tentador. ¿Y quién es el tentador? El diablo. En Santiago capítulo 1 versículo 13 dice: cuando alguien tenga una tentación, no diga que es tentado por Dios, pues Dios no tienta la maldad, ni tampoco tienta a nadie. Amén. Dios no tienta a nadie. Acá el que tienta es el enemigo. Amén. Pero el Señor nos ayuda a aquellos que somos tentados. En Hebreos capítulo 2 versículo 18 dice: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Entonces nosotros, cuando realmente recibamos esos ataques de la tentación, recordemos que somos carne, hermano, ¿sí? Vamos a tener tentación a medida que vayamos creciendo en lo espiritual. Amén. Pero nosotros tenemos que ir corriendo a Jesucristo. Amén. Es algo muy importante también entender cuál es nuestra espada. La del Espíritu es la palabra. Porque dijo el Señor en el capítulo 4, en el versículo 4, respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces el Señor lo que usó en este tiempo fue la palabra, ¿sí? Para atacar al enemigo. Entonces nosotros tenemos que aprender en este tiempo la palabra de Dios para poder atacar al enemigo. Amén. Porque escrito está, dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios.
Y mi pregunta es la siguiente, hermano. ¿Qué estás alimentando hoy en día? ¿Seguís alimentando la carne o te seguís nutriendo de la palabra, hermano? ¿Sí? Es algo muy importante poder ser guiados a través de la palabra para poder resistir al diablo y poder atacar. Amén. Sigamos en el versículo 5, donde dice: entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Es algo muy importante que entendamos que el enemigo también conoce la Biblia, conoce la palabra, porque acá dijo en el versículo 6, y si eres hijo de Dios, échate abajo, pues escrito está: a sus ángeles mandará. El enemigo también conoce la Biblia. Es algo muy importante que tengamos que entender, que hoy he visto muchísimos mensajes donde personas dicen cualquier cosa y uno sin saber lo compra, ¿no? Algo en el capítulo de Corintios, en el 2 de Corintios capítulo 11 versículo 14 dijo: y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Amén. Entonces vemos cómo el enemigo también se disfraza para engañar a los escogidos de Dios. Amén. En el versículo 8 habla, dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Amén. El enemigo está vencido, pero eso no quiere decir que no va a volver. ¿Sí? Algo muy importante que dice en la palabra, en San Lucas capítulo 4 versículo 13, cuando el diablo hubo acabado toda la tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. ¿Sí? El enemigo se fue, pero también volvió. Y es así en nuestras vidas, hermano. Es así como a través de diferentes procesos, diferentes batallas, el Señor nos da la victoria. Pero eso no quiere decir que el enemigo no nos va a seguir atacando. A medida que vos vayas creciendo en la palabra, a medida que vos vayas teniendo más conocimiento, a medida donde vos te estés inculcando más en la palabra, van a ir más ataques. Así que prepárate, ayuná, buscá de Dios, tené oración, buscá a alguien que te guíe, buscá realmente una persona que esté también en la palabra, que pueda guiarte, porque muchas veces nosotros no comprendemos y vemos cualquier videíto que ahora se está publicando en todos lados y compramos, ¿sí? Sin conocer somos engañados. Por eso es algo muy importante, hermano, que no te dejes engañar, que comiences a escudriñar la palabra, que comiences a llenarte de la presencia de Dios, hermano. Primeramente, para cuando venga el enemigo poder soportar y atacar, hermano. Amén. Así que algo muy importante también que quiero que entiendas, que dice acá en el versículo 10. Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Amén. El enemigo le rinde cuenta a Dios. Amén. Podemos ver en Job, ¿sí? En Job no habla, donde dice en el capítulo 1 de Job, versículo 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Amén. El diablo le rinde cuenta a Dios. Pero así como Job, como Dios permitió que el enemigo le quite todo, ¿somos como Job nosotros? Una pregunta que te quiero hacer en este tiempo: cuando Dios quita, ¿alabamos al Señor? Cuando Dios te dice que no a algo que vos le pedís, ¿cómo te sentís? ¿Alabás al Señor? Tenemos que entender que cuando estamos en el proceso y cuando nosotros comenzamos a adorar al Señor, estamos aprendiendo lo que el Señor nos quiere enseñar. Amén. En el capítulo 1 de Job, versículo 21, y dijo Job: y desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová Dios quitó, y Jehová Dios dio, y Jehová Dios quitó. Sea de Jehová bendito. ¿Bendices en todo momento al Señor? Es una pregunta que yo también me hago. Muchas veces el Señor me dice que no. Muchas veces no tengo lo que quiero, pero sabe algo muy importante, que el Señor me da lo que necesito. Y es así, conformate con lo que necesitas, porque muchas veces el Señor no te da algo para que no te lastimes.
¿sí? Es algo muy importante ser agradecido en todo momento, sabiendo que todo, absolutamente todo obra para bien. El Señor no se confunde, el Señor no se equivoca. Amén. Por eso te vuelvo a repetir, si el proceso te lleva a adorar a Dios, estás aprendiendo lo que Dios quiere. Amén. Todo proceso que el Señor permite es para que nosotros tengamos una confianza plena en Él. Muchas veces nosotros por empacados, ¿qué hacemos? Nos apartamos. ¿Sí? Recordemos algo que dice su palabra, que Dios reprende al que ama. Hermano, si el Señor te está reprendiendo es porque te ama. Amén. Y es algo muy importante poder recibir la represión de Dios para poder seguir creciendo, hermano. Porque de eso se trata, de crecer, de seguir creciendo. Amén. Algo muy importante también que el Señor hizo en el versículo 10. Vete, Satanás. Tienes que saber que tienes autoridad para reprender al enemigo. ¿Sí? En San Marcos, capítulo 16, versículo 17. Y estas señales acompañarán a los que han creído en mi nombre. Dice su palabra. Amén. Echarán fuera demonios. Amén. Entonces nosotros al creer en el nombre de Jesucristo de Nazaret nos da la autoridad para reprender al enemigo. ¿Sí? Comienza a reprender todas las artimañas que entran en tu mente. Todas las mentiras, hermano, que te entran aquí. ¿Sí? Recordá algo muy importante. Judas. ¿Cuánto tiempo caminó con Jesucristo? ¿Cuánto tiempo compartió con el Maestro? Viendo señales, viendo prodigios, viendo milagros. ¿Sí? Y con tan solo un susurro del enemigo que entró en su oído, pasó a su corazón y se convirtió en hecho, entregándolo a Jesucristo. Hermano, hoy somos hijos de Dios y en tan solo un clic nos podemos volver hijos del diablo. Por eso te digo que no te dejes engañar en este tiempo, hermano. No te dejes engañar por las redes sociales. No te dejes engañar por lo que dicen, porque el enemigo también conoce la palabra. Amén. En el versículo 11 dice, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. El Señor te dará la fortaleza. El Señor luego de una batalla vendrá a consolarte. El Señor te dará realmente lo que necesites para poder seguir batallando. Amén. Es necesario dejar todas nuestras cargas en Él. ¿Sí? Es muy necesario, hermano. Es muy necesario. Se quiere levantar el enemigo. Es muy necesario, hermano, que tengamos que entender esto. Amén. En Mateo capítulo 11, versículo 28 dice, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo les daré descanso. Amén. Es momento que comiences a descansar en el Señor. Es momento que dejes todas tus cargas, todos tus anhelos, todas tus ansiedades, hermano, en el Señor. Amén. Y algo muy importante, no te dejes engañar. Porque si sos engañado, sos presa del enemigo. Amén. Comienza a caminar en el Espíritu, porque dice su palabra. Él anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y si vos estás caminando en la carne, Él te va a devorar. Que el Señor te bendiga, hermano. Que el Señor te dé realmente todo lo que necesites. Y es un momento de buscar el Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga y nos vemos mañana si Dios lo permite.